Bienvenidos una semana más a Footkeeper. Esperamos que os haya gustado la nueva intro y en cuanto al programa de hoy, especial fútbol holandés. Arrancamos. Considerado por muchos como uno de los mejores delanteros de la historia del fútbol contemporáneo, e incluso nuestro invitado de hoy lo considera como el mejor delantero holandés de los últimos 25 años, repasemos la carrera de Patrick Kluivert. Patrick Kluivert fue sin duda uno de los mejores delanteros de la historia del fútbol contemporáneo. La carrera del atacante holandés estuvo marcada por el gol que le anotó al Milan en mayo de 1995. Con solo 18 años ya era una estrella mundial. Desde entonces evolucionó hasta convertirse en un futbolista con condiciones superlativas, pero que no llegó a demostrar todo su potencial a nivel de clubes, faceta en la que nos centraremos en este reportaje. En el barrio de Schellingwood comenzó a despuntar y decidió probar suerte en el todopoderoso Ajax de Ámsterdam. Aún siendo un delantero liviano y espigado, debutaba con el primer equipo sin haber disputado un solo minuto con el segundo. Fue en la Supercopa holandesa de 1994 y frente al Feyenoord, rival histórico del club, y marcó, cómo no. El Ajax de Van Gaal marcó una época, logrando innumerables títulos, entre ellos una Champions y una Copa de la UEFA. Y Kluivert participó en casi todos estos títulos junto a jugadores como Overmars, Kanu, Seedorf, Reisiger o Van der Sar. Asombraron a todos por cómo consiguieron alzarse con la Copa de Europa, llegando a golear al Bayern de Múnich y superando al todopoderoso Milan de Capello, mejor equipo del mundo por aquel entonces. En aquella final el momento más glorioso de la carrera de Kluivert tuvo lugar. Con 18 años pasó la historia convirtiéndose en el jugador más joven en anotar un gol en una final de la máxima competición continental. 2 años más tarde, el Milan de Capello inició una reconstrucción tras haber perdido el dominio nacional e internacional, y lo hizo con jugadores de la talla de Lehmann, Donadoni, Hellberg, Leonardo y el propio Kluivert. Sin embargo, la andadura de Kluivert no comenzó como esperaba. Arrigo Sacchi, su principal valedor y responsable de su fichaje, fue relevado del cargo por Fabio Capello. Los números del crack holandés eran satisfactorios, pero varios desencuentros con el técnico desembocaron en su suplencia y su posterior salida del club. Kluivert pasaría a ser protagonista de uno de los equipos que más dio que hablar en los últimos 15 años, el Barcelona de los holandeses. Ante la falta de adaptación de Sonny Anderson, el holandés cogió protagonismo bastante pronto, anotando su primer gol en el Bernabéu. Patrick formó junto a Rivaldo y Figo el tridente más respetado de Europa, marcando 46 goles en Liga entre los tres. Los siguientes años fueron un calvario para el Barça a nivel deportivo. Los fichajes de Toy Larsson en verano de 2004 provocaron el adiós de Kluivert tras 6 temporadas en la ciudad condal. Sus siguientes años fueron meramente anecdóticos. Pasó por Newcastle, Valencia, PSV o Lille, sin llegar a dejar huella en ninguno de ellos. Viajamos hasta 1996 para rememorar la última gran final europea disputada por un equipo holandés, más concretamente por el Ajax de Van Gaal. Juventus y Ajax se daban cita en el Estadio Olímpico de Roma para disputar la final de la Liga de Campeones de 1996. Los holandeses, dirigidos por Van Gaal, llegaban al encuentro como vigentes campeones de la competición, mientras que los jugadores de Marcello Lippi no eran favoritos y no podían desaprovechar su única opción de ganar un título en dicha temporada, ya que Milan y Fiorentina se habían adjudicado el Scudetto y la Copa, respectivamente. El partido comenzó de forma inesperada. Tras 12 minutos, la presión intensa por parte de la Juve consiguió desactivar el estiloso juego de los de Ámsterdam, y tras un estrepitoso error entre Van der Sar y Fran de Boer, Fabrizio Ravanelli robó un balón que empujó toscamente desde un ángulo imposible hacia la portería para hacer el primero de la noche.
Las fuerzas se igualaron y el Ajax recuperó terreno. Cerca del descanso, el árbitro español Manuel Díaz Vega señaló una más que dudosa falta sobre el espigado Kanu. El mayor de los de Boer lanzó un zurdazo que Peruzzi no logró despejar con suficiente contundencia. Tras un rebote, el finlandés Jari Litmanen, que venía siendo la sensación del conjunto neerlandés, controló y remató para poner el empate. Era su 9º gol, el que le confirmaría como máximo artillero del campeonato. El choque transcurrió al revés de como se había pronosticado. La vecchia signora dominó al Ajax. Las ocasiones, sobre todo por parte de la delantera juventina, se sucedían, pero no llegaban a poner en serio peligro la portería de Van der Sar. La entrada en el segundo tiempo de un jovencísimo pero ya más que promesa Patrick Kluivert no dio el giro que Van Gaal esperaba y únicamente un par de lanzamientos de Vialli y Del Piero estuvieron cerca de evitar la fatídica tanda de penaltis. Ambos equipos se mantuvieron en punto muerto prácticamente hasta dicho momento, siendo los de Turín quienes más intentaron acercarse a la portería de Van der Sar. Tras 120 minutos se llegó a los penaltis. Edgar Davids cerró el primer lanzamiento, al contrario que Ciro Ferrara. Los Litmanen, Pesotto, Scholten y Padovino hicieron sus deberes con grandes ejecuciones, pero el veterano Siloy encaró a Peruzzi siendo su lanzamiento repelido por el portero italiano. La responsabilidad se encaramaba a los hombros de Vladimir Jugovic. El serbio ejecutó de forma brillante y la estirada de Van der Sar no fue suficiente. La Juventus era campeona de Europa. Continuamos hablando de la familia Kluivert, pero esta vez nos centraremos en Justin, extremo del Ajax, y que esta temporada no está dejando indiferente a nadie en la Eredivisie. Justin Kluivert nace en Ámsterdam en mayo de 1999. Canterano del Ajax desde pequeño, nunca ha salido del club neerlandés. Una trayectoria paralela a la selección, siendo seleccionado desde sus inicios, ya que jamás se ha quedado fuera de las listas e incluso ya ha llegado a debutar con la absoluta de la mano de Ronald Koeman. La pasada campaña fue la primera para Kluivert con el primer equipo del Ajax. La lesión de Cerny y el bajo rendimiento de David Neres le dejó como segundo hombre después de Bertrand Traoré. Jugó principalmente como extremo derecho, pero también actuó por la izquierda, sustituyendo al alemán Jones. Esta temporada se ha sentado en la titularidad, actuando en el costado izquierdo, anotando 8 tantos y dando 5 asistencias. Justin es un jugador veloz y ágil, aunque débil físicamente, y que basa su juego en la velocidad. Hablamos de uno de los mejores regateadores de la Eredivisie. De cara al gol no es algo increíble, es más un pasador. Puede llegar a jugar detrás de un delantero centro, aunque su precisión y potencia de disparo no son las mejores. Su dribbling mezclado con los atributos físicos que mencionaba anteriormente le permiten desbordar continuamente y generar ocasiones de peligro. Como pasador es un jugador magnífico, sobre todo a la hora de realizar pases cortos, rápidos y precisos, teniendo una tasa de éxito de pases del 82% en la Eredivisie esta temporada. Las comparaciones con su padre surgen por lógica, pero realmente poco tienen en común. Además de en físico, algo obvio a simple vista, se diferencian en otras aptitudes. Patrick era un delantero centro al uso, mientras que Justin es extremo, es decir, uno mucho más potente físicamente que el otro. Lo poco que tienen en común tiene que ver con su trayectoria. Ambos salieron de la cantera del Ajax, además Patrick llegó a jugar en el FC Barcelona y el sueño de Justin es ese, aunque idolatra a Cristiano Ronaldo. Su gran problema es el físico, es un jugador liviano y se ve constantemente superado por jugadores más fuertes. Sin embargo, todavía tiene 18 años, por lo que con el tiempo se fortalecerá, pero ya encuentra formas de evitar verse superado mediante el uso de fintas y su agilidad.
La paciencia será clave con este jugador. Le llegarán gran cantidad de ofertas llamativas e irrechazables, pero cuenta con la experiencia de Patrick Kluivert para aconsejarle y lograr que el joven Justin sea uno de los mejores jugadores de Europa. En el programa de hoy contamos con la participación de Tomás Martínez Pes, periodista de Marcador Internacional, beIN Sport y Teledeporte, y cuyo once ideal de los últimos 25 años está formado por Van der Sar en la portería, línea defensiva de 3 para Stam, Koeman y Van Bronckhorst, centro del campo en rombo para Seedorf, Cocu, Davids y Wesley Sneijder, y un tridente ofensivo formado por Robben, Kluivert y Bergkamp. Se llevan la mención de honor Stekelenburg, Fran de Boer, Danny Blind, Robin van Persie, Van Nistelrooy y Roy Mackay. En 2007, Will Smith protagonizaba la película Soy Leyenda y de igual modo un delantero uruguayo aterrizaba en el Ajax para convertirse en historia del club. I'm a survivor living in New York City. I will be at the South Street Seaport every day at midday, when the sun is highest in the sky. En el film, que recaudó 477 millones de euros y fue protagonizado por el polifacético actor, se nos presentaba la historia de un hombre que debía sobrevivir en un mundo posapocalíptico en el que parecía estar solo. Luis Suárez aterrizaba en Ámsterdam desde el Groningen tras haber certificado una sobresaliente temporada con tan solo 19 años. Su fichaje se cerraría finalmente en 7,5 millones de euros a merced de su rendimiento y sus goles. 2007 fue una época convulsa para el conjunto tulipán. Se marcharon su entrenador Marco van Basten y su capitán Thomas Vermaelen. Cogería entonces las riendas del equipo Martin Jol, cuya primera decisión fue otorgarle el brazalete a un jovencísimo Suárez. Fue a partir de ese momento cuando el charrúa se convirtió en leyenda. En 159 partidos con el Ajax anotó un total de 111 goles, logrando entre muchas otras distinciones varios trofeos como máximo goleador de la Eredivisie y Europa. A nivel de club, Luis Suárez sumó a su palmarés una Supercopa de Holanda, una Copa de Holanda y una Eredivisie. Y fue tras dejar huella en el Amsterdam Arena en enero de 2011 cuando el uruguayo puso rumbo a Liverpool por una cantidad cercana a los 27 millones de euros. Tal fue la sinergia que el propio Suárez declaró públicamente que algún día le gustaría regresar al club que un día le dio un nombre en Europa. Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado, no olvidéis dejar vuestros comentarios, vuestros me gusta, suscribiros y nos vemos la semana que viene con más. And we're down we go.